Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con nuestro programa del día de hoy, jueves 13 de octubre del 2022, en nuestra escuela de otoño del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB. Tenemos esta segunda plática por una exalumna de doctorado de nuestro departamento y les platico que Mariana Pérez Rojas, bueno, originalmente ella estudió tanto su licenciatura como su maestría en Mérida, Yucatán, y posteriormente hizo su doctorado en la Ciudad de México, aquí en el departamento, haciendo un excelente trabajo en temas de procesos estocásticos. Entonces, actualmente la doctora Pérez es profesora en la Universidad Autónoma de Guadalajara, conocida como la UAC. Entonces, bueno, el día de hoy Mariana nos va a presentar estas ideas que se titula Una difusión en ambiente aleatorio, para que todos ustedes sepan de qué se trata. Pues adelante, Mariana, por favor. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en la Escuela de Otoño del CIMBESTAB, ya como exalumna. Entonces, el día de hoy les voy a hablar, como comentó el doctor Pacheco, que les voy a hablar de una difusión en ambiente aleatorio. Esta plática la traté de hacer de una forma que fuera amigable con cualquiera, aunque no hubieran llevado un curso de procesos estocásticos. Claro que, pues si ya llevaron algún curso, pues todavía mejor, porque pues más fácil de entender. Pero bueno, espero que sea del agrado de todos y que sobre todo todos me puedan seguir sobre la parte de los conceptos importantes de esta plática. Entonces, el contenido de la plática es como sigue. Primero vamos a ver una introducción acerca de qué significa un proceso estocástico, qué entendemos por un proceso estocástico. Vamos a ver dos ejemplos de procesos estocásticos. El primero, que es la caminata aleatoria simple, que es un proceso estocástico en tiempo discreto. Y después vamos a ver el movimiento browniano, que pienso yo que es el proceso más conocido, más escuchado, y es un proceso estocástico a tiempo continuo. Ahorita también vamos a ver la diferencia entre estos dos conceptos. Después de estos ejemplos de procesos estocásticos, ya vamos a entrar a lo que son procesos en ambiente aleatorio. Vamos a dar una definición de lo que es un proceso en ambiente aleatorio. Vamos a hablar acerca de qué entendemos por una difusión. Y finalmente, pues vamos a ver un ejemplo de un proceso en ambiente aleatorio, usualmente conocido como la caminata de Sinaí. Entonces, bueno, en cualquier momento que tengan alguna duda, me pueden interrumpir sin problemas. Y pues empezamos primero con la definición de proceso estocástico. Entonces, un proceso estocástico es una sucesión o, bueno, una colección de variables aleatorias, que normalmente se denota por X sub t, en donde T mayúscula es un conjunto que se le llama el espacio parametral. Estas variables aleatorias, o sea, para cada T minúscula, X sub T es una variable aleatoria que toma valor en un conjunto S llamado el espacio de estados. Entonces, ustedes pueden pensar en el conjunto T mayúscula como los valores en el eje X y al conjunto S como los valores en el eje Y. De ese modo, nuestro espacio parametral T puede ser un espacio discreto, o sea, puede ser, por ejemplo, solamente los enteros, o puede ser un conjunto continuo, por ejemplo, todos los reales. Usualmente, al conjunto T se le da la interpretación de tiempo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un conjunto discreto, se le llama x1 a la posición de una partícula al tiempo 1, x sub 2 la posición de la partícula al tiempo 2 y así sucesivamente. También para el espacio de estados, para el conjunto de espacio de estados S, también podemos tener valores discretos o valores continuos. La parte, cuando S es un conjunto de valores discretos, entonces significa que las variables aleatorias son variables discretas, es decir, que solamente toman valores, por ejemplo, en los enteros. Usualmente es en los enteros, cuando son discretas. Cuando el conjunto S toma valores continuos, es cuando la partícula se puede mover en cualquiera de los valores del eje de las Y. Entonces, bueno, como ya lo había comentado, pero lo repito, X sub T
va a ser la posición de la partícula al tiempo t. El primer ejemplo que vamos a ver de una caminata, de un proceso estocástico es la caminata aleatoria simple. La caminata aleatoria simple es un ejemplo de un proceso estocástico en donde su tiempo es discreto. De hecho, por eso, normalmente cuando el tiempo es discreto, se utiliza el subíndice n en vez del subíndice t. Y aquí vemos cómo n solamente está dentro de los enteros no negativos. Y aparte, la caminata aleatoria simple toma solamente valores discretos también. Y una caminata aleatoria simple evoluciona de acuerdo a la siguiente figura. Esta figura lo que representa es que cuando la partícula está en cierto estado, digamos el estado 0, o sea, tomó el valor 0, en un paso siguiente, o sea, el siguiente tiempo, la partícula solamente puede saltar o al estado de la derecha, que en este caso es el 1, o al estado de la izquierda, que en este caso es el -1. La probabilidad, entonces, la partícula puede saltar o uno a la derecha o uno a la izquierda, pero esto es aleatorio y depende de esta probabilidad P. Entonces, aquí en este caso, vamos a tener que P más Q es igual a 1, porque solamente se puede ir o a la derecha o a la izquierda. Hay otros ejemplos de caminatas aleatorias en donde son más generales, por ejemplo, también se puede suponer que la probabilidad de quedarse en un mismo estado es positiva y se le denota por R, y entonces en vez de tener P más Q igual a 1, tendríamos P más Q más R igual a 1. Pero en la caminata aleatoria simple no se puede quedar en el mismo lugar, solo se va a la derecha o a la izquierda. Una vez que se mueve del lugar, por ejemplo, supongamos que se movió a la derecha y cayó en el +1, entonces empezó en 0, al siguiente tiempo está en 1, y de acá también se puede ir o al 2 con probabilidad T o al 0 con probabilidad Q. Una trayectoria de un proceso estocástico también se le conoce como realización, que es, ustedes pueden pensar en una caminata aleatoria simple, como decir, bueno, yo voy a tirar sucesivamente una moneda, si sale águila me voy a la derecha, si sale sol me voy a la izquierda. Suponiendo que la moneda está balanceada, tendríamos el caso de la caminata aleatoria simple simétrica, en donde P es igual a Q igual a un medio. Pero bueno, solo cabe aclarar que no necesariamente la probabilidad hacia la derecha y hacia la izquierda son iguales. Entonces, si nosotros tiramos la moneda una sucesión infinita de veces, pues dependiendo de qué salga en la moneda es cómo se va a mover nuestra partícula. Por ejemplo, una posible trayectoria de cómo se puede mover la partícula es esta de acá. En este experimento en particular, pues primero bajó, luego subió 4 veces, luego bajó una vez, subió 3 veces, bajó una vez, subió, bajó, bajó. Si nosotros realizamos otro experimento, o sea, otra sucesión de tiros de moneda, pues puede ser que nos salga otra realización, es decir, otra trayectoria del proceso. Y bueno, en la parte de arriba tengo lo que se conoce como las probabilidades de transición de la caminata aleatoria. Esta ecuación lo que significa es que si tú condicionas a que en el tiempo n estás en el estado i, la probabilidad de que un tiempo después, es decir, en el tiempo n más 1, estés en el estado j, esto va a ser igual a, como solamente te puedes ir o a la derecha o a la izquierda, la probabilidad va a ser P si J es el estado inmediato a la derecha y va a ser Q si J es el estado inmediato izquierdo y 0 en cualquier otro caso. Entonces, la caminata aleatoria simple tiene muchas propiedades. De hecho, tiene una relación muy fuerte con el movimiento browniano, pero ahorita nosotros vamos a hablar principalmente de 3 propiedades. La primera es la homogeneidad temporal. La homogeneidad temporal se puede pensar, vean la homogeneidad temporal lo que significa es que no importa en qué tiempo empieces, sino solamente cuántos pasos te tardas en pasar de I a J. Vean, aquí empezó en el tiempo 0 en I y al tiempo N en J. Quiere decir que tardó N pasos en pasar de I a J.
Del lado derecho también empieza en I y también llega en J, solamente que o sea, es en el tiempo M, que empieza en I. Pero si nos fijamos, también estamos tardando solamente N pasos en pasar de I a J. De M a N más M, pues hay N pasos. Entonces, esto es la homogeneidad temporal, que solamente importa cuánto tiempo tardas en llegar y no desde qué tiempo estás partiendo. Por otro lado, también existe la homogeneidad espacial, que es muy parecido a la homogeneidad temporal, solamente que ahora, en vez de que no importe más que la diferencia en el subíndice, ahora solamente no importa la diferencia, pero en el espacio de estados, es decir, entre I y J. Entonces, lo que significa la homogeneidad espacial es que solamente importa el tamaño del salto que vas a tener que dar. En este caso, empezamos en I y acabamos en J. Quiere decir que avanzamos J menos I unidades. Del lado derecho, empezamos en I más K y llegamos hasta J más K. Es decir, que también avanzamos J menos I unidades. Esta parte de la homogeneidad espacial es particularmente importante ahorita que estamos hablando de procesos estocásticos en ambiente aleatorio, porque justamente esa es una de las propiedades que se van a estar perdiendo al momento de nosotros meter esa aleatoriedad en el ambiente, como vamos a ver más adelante. La última propiedad que cumple la caminata aleatoria simple, que es una propiedad conocida como la propiedad de Markov o también llamada propiedad de pérdida de memoria, está representada con la igualdad siguiente. Esta igualdad lo que significa es que si tú condicionas sobre dónde estuvo tu partícula en todos los tiempos desde el principio, desde el tiempo 0 hasta el tiempo n, y quieres saber la probabilidad de que al siguiente tiempo esté en J, entonces esto es lo mismo que si tú nada más supieras el último estado en el que ha estado. Entonces, viéndolo aquí con una gráfica, si consideramos a este punto, al penúltimo, como el tiempo n, entonces da igual que tú sepas dónde estuvo en todo el pasado tu partícula para calcular la probabilidad en el tiempo n más 1. Es lo mismo que si tú nada más sabes el último tiempo en el que estuvo, en el tiempo n. O en otras palabras, no importa realmente cómo fue que llegaste al estado en donde estás, sino nada más en qué estado estás. Bueno, vamos a seguir ahora con el ejemplo del movimiento browniano. El movimiento browniano es un proceso estocástico, como decía, yo pienso que el más escuchado, que es un proceso estocástico a tiempo continuo, por eso se utiliza el subíndice t, y es para t mayor o igual que 0. Es decir, no va en pasos, sino es continuo en el tiempo. Y también toma valores, o sea, su espacio de estados toma valores continuos. Un movimiento browniano es un proceso estocástico que va a empezar en 0, o sea, el browniano al tiempo 0 es igual a 0. Sus trayectorias son continuas, es decir, no hace saltos, no pasa del estado 1 y en el siguiente instante está en el estado 2, sino es continua la trayectoria. El proceso tiene incrementos independientes, que en palabras simples es que lo que avanza el proceso en tiempos disjuntos o en tiempos que no se traslapan son independientes. O sea, no afecta lo que haya avanzado en un intervalo de tiempo a lo que vaya a avanzar en otro intervalo de tiempo disjunto. Y la cuarta propiedad que tiene es que para tiempos S mayor o igual que 0 menor que t, la variable aleatoria, que es el browniano en el tiempo t menos el browniano en el tiempo s, esta variable aleatoria va a tener una distribución normal con media 0 y varianza t menos s. Entonces, bueno, algo importante que nos podemos fijar es que la distribución de esta variable aleatoria no depende en sí de los valores de t y de s, sino nada más en la diferencia entre estos dos valores.
El movimiento browniano también cumple las mismas propiedades que la caminata aleatoria simple de los que habíamos visto antes, de la propiedad de Markov, de la propiedad de homogeneidad en el tiempo y la propiedad de homogeneidad en el espacio. Estas tres. Y bueno, una trayectoria de un movimiento browniano se ve como sigue. Es una trayectoria muy errática. De hecho, tiene muchas propiedades interesantes, como que, por ejemplo, cualquier trayectoria del movimiento browniano no es diferenciable en ningún punto. Y eso complica las cosas ya más adelante, cuando queremos utilizarlo en integrales. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, así es más o menos como se ve la trayectoria de un movimiento browniano. Entonces, ahora sí vamos a definir lo que es un proceso en ambiente aleatorio. Los procesos estocásticos en ambiente aleatorio surgen de fenómenos que pueden ser descritos a través de parámetros, pero en donde estos parámetros, en vez de ser constantes, están sujetos a ciertas fluctuaciones aleatorias, es decir, también son variables aleatorias a lo que le vamos a llamar ambiente. En algunas de los lugares, bueno, de las áreas en donde han utilizado procesos en ambiente aleatorio de forma exitosa, son la física, en el comportamiento de una partícula, o sea, bueno, del cómo se mueve una partícula dentro de un gas de Lorentz. En la biología, sé que no estoy segura de particularmente cómo, pero sé que se ha utilizado para modelar la replicación de cadenas de ADN. Y en finanzas también se ha utilizado para la evaluación de activos financieros. De hecho, el doctor Pacheco, junto con una de sus alumnas de doctorado, hicieron un modelo de evaluación de activos financieros utilizando modelos en ambiente aleatorio. Y bueno, algo que tienen los procesos en ambiente aleatorio es que primero se fija el ambiente, es decir, son variables aleatorias, que se hace la realización, se fija cuáles son los valores del ambiente y a partir de ahí se puede realizar la evolución del proceso aleatorio. También vamos a ver el concepto de difusión, ya para poder entrar a la definición de la caminata de Sinaí, en donde una difusión es un proceso estocástico a tiempo continuo, en donde tiene trayectorias continuas, es decir, no da saltos, y cumple la propiedad fuerte de Markov. La propiedad fuerte de Markov es algo así como la propiedad de Markov de pérdida de memoria que habíamos visto anteriormente, solamente que en vez de tener valores, o sea, condicionado nada más al tiempo n, se puede condicionar a tiempos aleatorios, también llamados tiempos de paro. Y el movimiento browniano es un primer ejemplo de una difusión. Entonces, de hecho, uno de los resultados importantes de la teoría de probabilidad es que así como estamos definiendo las difusiones, se puede demostrar que cualquier difusión es un movimiento browniano donde su tiempo y su escala están cambiados. Algo así como si nosotros encogiéramos o agrandáramos la escala de tiempo y también encogiéramos o agrandáramos la escala la escala de las Y's, y entonces podríamos convertir cualquier difusión en un movimiento browniano o inversamente cualquier movimiento browniano en una difusión. Entonces, la caminata de Sinaí es una caminata aleatoria que tiene muchas similitudes con la caminata aleatoria simple. Primero, vamos a tener una sucesión de variables aleatorias que vean que el subíndice de las variables aleatorias alfa está en todos los enteros, es decir, desde menos infinito hasta infinito. Esto de acá es lo que va a ser el ambiente, esta sucesión de variables aleatorias. Y van a representar para la caminata de Sinaí probabilidades. Entonces, en la caminata de Sinaí, así como en la caminata aleatoria simple, si nosotros estamos en la posición X, solamente podemos irnos o a la derecha, a X más 1, o a la izquierda, a X menos 1. Solamente que ahora las probabilidades de subir y de bajar, en vez de ser P y Q como antes,
van a ser alfa sub x y 1 menos alfa x, en donde el hecho de que la alfa tenga subíndice x representa que depende de la posición en la que estés, la probabilidad de subir y de bajar. Entonces, en la caminata aleatoria simple, si nosotros teníamos P igual a 1/3, siempre para todas las posiciones en donde estuviéramos, la probabilidad de irse a la derecha iba a ser 1/3 y la probabilidad de irse a la izquierda iba a ser 2/3, porque es el complemento. En cambio, ahora en la caminata de Sinaí, la probabilidad de irse a la derecha va a ser alfa x, donde x es de donde estés partiendo, y la probabilidad de irse a la izquierda, el complemento, 1 menos alfa x. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que alfa x es igual a 0.25, o sea, 1/4 con probabilidad 1/2, y 0.75 con probabilidad 1/2, entonces lo que primero vamos a tener que hacer es hacer una realización de todas estas alfa sub x. Entonces vamos a tener en el eje de las y's una sucesión de 1/4 y 3/4, dependiendo de lo que haya salido. Y a partir de que nosotros ya tenemos puestos esos números, ahora sí podemos realizar, o sea, hacer una realización de la trayectoria utilizando las probabilidades que nos hayan salido. Por ejemplo, si alfa 0 nos dio 0.25, pues lo más probable es que la partícula se baje. Si alfa menos 1, porque ahora como bajamos estamos en la posición menos 1, si alfa menos 1 dio 0.75, pues ahora lo más probable es que suba. Y así sucesivamente se va haciendo la realización del proceso, pero de nuevo, una vez que ya están fijas la sucesión de valores alfa x. Aquí tenemos una posible trayectoria de la caminata de Sinaí. Esta fue una simulación realizada por la doctora Isabel Castro. Y lo que podemos ver es que el comportamiento de la caminata de Sinaí es diferente al del movimiento browniano. El movimiento browniano, bueno, también esta tiene un patrón es muy errático, o sea, sube y baja de una forma muy brusca, pero también vemos que la caminata de Sinaí se mantiene estacionado en ciertos valores. Es decir, vemos que aquí empezó en 0, la caminata de Sinaí empieza en 0, y poquito después se subió a un estado un poquito por debajo del 50. Ahí se quedó mucho tiempo, o sea, subiendo y bajando, pero muy estacionado en este valor. Después aquí hubo un salto brusco a un lugar aproximadamente por 80. Se quedó un ratito, luego se regresó al de abajo de 50. Luego aquí parece que se quería regresar al del 80, regresó al de 50. Entonces vemos que se está estacionando en ciertos valores. Este tipo de comportamiento se puede explicar introduciendo lo que se conoce como potencial. El potencial de la caminata de Sinaí es una función del ambiente, es decir, una función de las alfa x, en donde la vamos a definir de esta manera. El potencial empieza en 0 y para todos los demás valores es esto. Entonces, más que centrarnos en la fórmula, me gustaría que nos centráramos en la parte de cómo se ve el potencial para la trayectoria que acabamos de ver. Entonces, lo que vemos también aquí es el potencial que tenemos para la trayectoria anterior, y vemos que el potencial tiene un comportamiento y tiene ciertos valles, es decir, tiene ciertos puntos mínimos, en donde aquí, más o menos alrededor de un poquito por debajo del 40, tenemos un mínimo, y también aquí, cerca del 80, tenemos otro mínimo, tal vez no tan, bueno, del lado izquierdo, no tan pronunciado, pero del lado derecho sí. Vean que aquí se tiene una sucesión muy alta. Entonces, en este caso, esto es lo que está pasando, o lo que podemos observar en la diapositiva anterior, es que la caminata de Sinaí se está estacionando en estos valles que tiene el potencial. Voy a regresar a la anterior. Entonces vemos que justamente aquí donde están las flechas abajo del 50 y por el 80 es donde la caminata está pasando más tiempo, que coinciden con los valles de esta gráfica de acá. Y eso es un comportamiento muy interesante que tiene la caminata de Sinaí.
se ha visto que el proceso de puntos favoritos, que es donde pasa más tiempo la caminata, está cerca de los mínimos del potencial. Y bueno, también se sabe que entre más pronunciado sea ese mínimo, más tiempo va a pasar ahí la caminata. Y bueno, hay algunas extensiones de la caminata de Sinaí, por ejemplo, la extensión natural que se tiene de la caminata de Sinaí se le conoce como el proceso de Brooks, que es una difusión en tiempo continuo. Y en este caso, también va a presentar un comportamiento del estilo como de lo que acabamos de ver aquí. Cuando el ambiente tenga mínimos, también la trayectoria del proceso va a pasar más tiempo en esos mínimos. Pues muchas gracias. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Perfecto, Mariana, muchas gracias. Ahí solo te faltó comentar que justamente tu tesis de doctorado fue el del proceso de Brooks. Es verdad. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiera preguntar o comentar algo para Mariana, que se encuentra actualmente en Guadalajara. Hola, Cristian. Parece que algunas referencias para estos procesos, para procesos estocásticos. ¿Como bibliografía? Pues sí, alguna referencia general, yo creo. Pues el libro de introducción a los procesos estocásticos de Luis Rincón es bueno. De Luis Rincón, el profesor de la UNAM, ¿no? El profesor del UNAM, ajá. Así como para introducir el tema, creo que ese es el que recomendaría. Ok, perfecto. Voy a escribir. Y para los procesos en ambiente aleatorio, ¿qué recomendarías? ¿Sabes si tal vez no hay tal vez ya tienes que escribir unas notas introductorias Tal vez más? sí. Tal vez sería bueno. Sí, no, es más bien como en papers ya directamente. Sí. Voy a escribir aquí el nombre a los procesos estocásticos de Luis Rincón. Hay muchas notas buenas de profesores de la UNAM, también el doctor Jerónimo Uribe tiene unas notas que he seguido, que son buenas. Perfecto. El doctor Jerónimo Uribe, del Instituto de Matemáticas. Sí. Bueno, ¿alguna otra? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues ya saben a quién preguntarle acerca de los procesos en ambiente aleatorio. Aquí tienen a una experta. Pues muchas gracias. Un aplauso a Mariana. Gracias, Mariana. Gracias, doctor. Bueno, entonces paramos la grabación.